El fin de semana trascendió en las redes sociales un video en donde se reportaba la presencia de un avión militar, un Super Hércules de procedencia estadounidense, captado aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Esta aeronave, que evidentemente es utilizada para actividades del Ejército de Estados Unidos de Norteamérica y algunas misiones humanitarias, pero bueno, pues no era el caso, no había una emergencia en México, no había una situación por la cual enviar ayuda humanitaria por parte del gobierno y además a través del Ejército de Estados Unidos. La presidenta de México estaba en un evento en San Miguel de Allende y le preguntan al respecto. Y la presidenta dice que no tiene reportes de vuelos militares de Estados Unidos sobre México, que en territorio nacional nada. Horas después, la presidencia de la República hace un, digamos, ajuste en esta información y dice que sí, que efectivamente hubo un sobrevuelo y un aterrizaje de esta aeronave militar de Estados Unidos. El día de ayer, en la mañanera, ya la presidenta de México, y te presenté el audio hace unos momentos, reconoce que efectivamente se trató de un avión del Ejército de Estados Unidos y que dice obedecía a labores de capacitación que ya estaban autorizadas desde hace muchísimo tiempo, dicho que desde octubre del 2025 ya había sido aprobado. Sin embargo, recordemos que el Senado había anunciado que se habían suspendido estas labores de intercambio con fines de capacitación. ¿Qué está pasando y qué hay que analizar al respecto? Fernando Belauzarán, analista político, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Encantado de estar contigo con tu auditorio. Fer, ¿qué está pasando con este tema? Primero, a mí me genera mucha preocupación que en un primer momento la presidenta no tuviera conocimiento de que esta aeronave norteamericana del ejército norteamericano estaba aterrizando en el aeropuerto de Toluca. Sí, claro, tiene razón. Ahora, hay un antecedente. Recordarás cuando en la mañanera una vez le preguntaron al general secretario, el general dijo que no había ningún sobrevuelo sobre México, y al día siguiente el Congreso norteamericano aprobó los vuelos que hacía la CIA en México. Una vez que el Congreso norteamericano dio esa noticia, el discurso de Claudia Sheinbaum y del gabinete cambió y dijo, es que es colaboración, ya lo habíamos dicho. No está, porque obviamente un vuelo así como que hace la CIA ya cotidianamente sobre México, vuelos espías que les llaman, pues necesitaban el respaldo del Congreso. Y así nos enteramos. Y la presidenta tiene una de dos frente a este tipo de cosas. O dice que efectivamente no sabía y entonces tiene que haber algún tipo de confrontación, o mejor dice, esto es pura colaboración. En el caso de la CIA me parece que es un poco más confuso, ahí pudiera darse que la presidenta actuó sobre hechos consumados, pero si aterriza en México el avión militar, eso es colaboración. Entonces hay doble discurso, un discurso para sus bases, ¿no? Más ahora después de lo que sucedió en Venezuela, etcétera, donde ellos están ideológicamente, digamos, alineados. Y otra cosa es la relación con el gobierno norteamericano, en donde, pues, evidentemente, no solo hay una relación desigual, sino que hay una presión creciente del gobierno norteamericano sobre el mexicano para actuar sobre los cárteles en México. Hay solamente dos líneas rojas que Claudia Sheinbaum no ha querido cruzar. Dos líneas rojas. Uno, la narcopolítica. No ha querido ir contra personajes altos de la política que estén vinculados con el crimen organizado. A pesar de que hay evidencias y hay muchísimas y han trascendido, ellos han incluso quitado visas, etcétera. Contra ellos no hay nada, ¿no? Ahí el pacto de impunidad es granítico. Y el otro, que también ya es público, es el deseo de Estados Unidos de hacer operaciones militares en México, ¿no? Que esto puede ser de distintas maneras. Donald Trump incluso ha llegado a mencionar acciones terrestres, pero pudieran ser drones o pudieran ser acciones relámpago como la que hicieron con Nicolás Maduro, pues los tenemos al lado, ¿no? Entonces, eso, y hay una creciente presión, por supuesto, ellos quisieran que se hiciera de acuerdo y en conciliación con el gobierno mexicano, pero ahí está la presión, es creciente, es pública además este aumento de la tensión.
el propio Marco Rubio, después de hablar con Juan Ramón de la Fuente, mencionó claramente que están esperando que haya medidas tangibles. Y luego en un comunicado, la Casa Blanca dijo, no es aceptable que sean avances graduales, hay que atacar de raíz el problema. Entonces, ahí están las presiones y, bueno, es obvio que hay muchas versiones sobre la famosa llamada de 15 minutos, en donde el presidente norteamericano pues reclamó que México no apoyara la acción para, como ellos llaman, extraer, entre comillas, a Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, pues eso así, y así hay que leerlo. Yo más bien creo que para ellos que aterricen aviones militares norteamericanos después de que efectivamente el Senado había pospuesto esta decisión, precisamente como respuesta a lo que sucedió en Venezuela, pues se debe ver a ese doble discurso. Por un lado, no molestar al imperio, tenerlo calmado, Claro. y más con ahora que ya demostró que sí actúan en serio, que no son balandronadas, que pueden hacerlo, y otro, lo que hablan para su base, pues que ellos andan incluso usándolo para decir, los que quieren la intervención es la oposición, etcétera, y ellos le hablan a su base, en algo que me parece lamentable también, porque la presidenta debiera llamar frente a una amenaza externa, pues debiera llamar a la unidad, pero ella no se distrae del guión, no se sale del guión, que es Claro. polarizar, que es acusar a la oposición. ¿Por qué? Porque tienen una ley electoral, la que ya se le conoce como ley Maduro, que busca imponerse por mayoría, y entonces eso no es búsqueda de consenso, no quieren un discurso de unidad nacional, no quieren un consenso, porque quieren esta ley electoral pues a modo del grupo en el poder. Ahora, Fernando, a ver, Estados Unidos ha hablado muchísimo de cómo el gobierno de México está sobrepasado por los grupos delictivos y cómo está infiltrado el crimen en los más altos niveles de gobierno. ¿No va siendo tiempo de que el gobierno federal tome acciones en contra de estos funcionarios públicos que podrían estar vinculados con grupos delictivos? Me refiero a gobernadores, me refiero a senadores y senadoras, me refiero a diputados federales, pero también alcaldes y alcaldesas. ¿No sería tiempo de que el gobierno de México vaya tomando esta clase de acciones? Sí, por supuesto, pero parece ser que eso es lo que no quieren evitar una especie de efecto dominó. Parece ser que, te acordarás que empezando el gobierno de Sheinbaum, en colaboración con Trump, ya cuando estaba él, empezaron a avanzar las investigaciones sobre la barredora, Sí. sobre el huachicol fiscal que implicaba a altos mandos de la Marina, etcétera, y de repente eso cambió, paró. Cuando vino las movilizaciones por el asesinato de Carlos Manso, ellos como que cerraron filas, hicieron un mitin en el Zócalo, ¿no? Y ahí como que dijeron, nuestra unidad se basa en la impunidad, y ya no han vuelto a mover nada. Y los que estaban pues más ubicados, más presionados, pues parece que ya respiran tranquilos, ¿no? Hay casos que de veras no se explica, ¿no? No digas tú que los entreguen, que sigan en el cargo. ¿A quién le sirve que siga el gobernador en Sinaloa, ¿no? Que pues es parte de un conflicto que no solo no se reduce, que está ahí, y él es parte de ese conflicto, está en el centro desde el inicio de este conflicto, ¿no? Por decir unos, ¿no? Y hay muchísimos otros casos. Fíjate que en el tema administrativo, en México sí responde. Por ejemplo, llegan y manda la alerta el Departamento del Tesoro sobre Vector, la casa De bolsa. de bolsa del jefe de oficina de López Obrador, ¿no? Y en México lo aceptan, dicen de dientes para afuera que no hay pruebas, pero en los hechos cierran Vector. Vector ya no existe, ¿no? Pero no hay ninguna acción penal, ¿no? Los relojes era el que manejaba las aduanas con el huachicol fiscal, había unos escándalos impresionantes, pero fue hasta que el gobierno norteamericano le quitó la visa que lo sacan de ahí, ¿no? Lo destituyen, pero no hay acción penal, ¿no? Entonces, la diputada de Baja California de Morena, igual,
¿no? La UIF le suspende las cuentas, ella se queja y pues ahí están las cuentas suspendidas de la diputada después de que le cancelan la visa en Estados Unidos, pero no hay acción penal, no hay acción de desafuero, etcétera. La línea roja para ellos es la acción penal. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, quizá, pues no quieren que otros que se vayan se los lleven entre las patas, ¿no? Porque otros podrían decir, bueno, está bien, me sacrificas a mí, pero yo, esto que yo recibía, esto que yo hacía, lo hacía con tal, y esto pueda crecer, no lo sé, ¿no? Eso, pero muchas cosas parecen indicar que hacia allá va, ¿no? Lo que sí es que, a pesar de tanta evidencia, de tanto ruido, no actúan contra ningún político del partido oficial. Ahora, bajo esta premisa, ¿qué tanto riesgo corre México de que en algún momento Estados Unidos decida tomar acciones, Fer? Porque hoy están un poco distraídos con el tema de Groenlandia y de este conflicto con la Unión Europea y los aranceles y demás, pero no se le olvida a Donald Trump la situación de México, tú ya lo mencionabas. ¿Qué tanto riesgo hay realmente de que en algún momento decidan tomar acciones? Mira, yo pensaba un poco con esto de que uno piensa que los populistas actúan con cálculo, con racionalidad, que si no le beneficia en la opinión pública al presidente de cara a la elección del 2026, que va a ser clave. Donald Trump tiene una elección clave en noviembre, porque va a decidir si mantiene la mayoría en ambas cámaras o la pierde. Según todas las encuestas, pues van abajo. Sí. Y estas acciones no están siendo bien recibidas por la opinión pública norteamericana en los sondeos de opinión, ¿no? Pero eso no parece detener al presidente Trump. El asunto sobre Groenlandia es muy claro, pero también incluso para la detención de un dictador indefendible como Maduro, también tuvo opiniones muy controvertidas dentro de Estados Unidos. No son electoralmente favorables, pues, ¿no? Pero eso no lo está deteniendo. Sí, de todas formas lo hizo, claro. Entonces, pero si él cree que le puede ayudar, pues ya está eso decidido. Y si no, de cualquier manera, él como que dice, yo ya no me puedo reelegir, estoy cambiando al mundo, y entonces lo que yo ofrecí lo voy a cumplir, ¿no? Puede decirlo, no necesariamente actúan con racionalidad política, ¿no? Actúan a veces más basados en su megalomanía, en su huella, etcétera, ¿no? Entonces, no es necesariamente un asunto racional, ¿no? Si él cree que eso le va a ayudar acá. Ahora, ¿qué haría el gobierno de México si el día de mañana llegan unos drones norteamericanos y atacan un narcolaboratorio? O llega una acción norteamericana y se lleva a un poderoso narcotraficante y se lo lleva a Estados Unidos. ¿Qué haría el gobierno mexicano? Tiene una de dos, lo mismo que con los vuelos de la CIA. O dice que es colaboración y evita la confrontación directa y diplomática, o dice es parte de la colaboración, lo teníamos nosotros, ¿no? Si tiene ese espacio para decirlo, ¿no? Porque imagínate, llevas la confrontación a un nivel mayor cuando se está discutiendo el futuro del TEMEC. Claro. Y la situación económica mexicana está sobre alfileres, ¿no? Y cada vez que Trump pone en duda la continuidad del TEMEC, pues esto se simbra. Si de por sí no hay nuevas inversiones, si de por sí no hay certeza jurídica, si de por sí quiere hacer la reforma electoral que, pues evidentemente no está gustando porque es prácticamente el modelo Venezuela, por eso le llaman ley Maduro, ¿no? En el asunto de garantizar la perpetuidad de un grupo en el poder. Entonces, no es un asunto sencillo porque Donald Trump es impredecible, ¿no? En ese sentido, en un momento lo hace, ¿no? ¿Te acuerdas que Nicolás Maduro hasta se ponía a bailar diciendo paz, y su video una noche antes de la detención, o unas horas antes de su detención, el video diciendo, ya platicamos con Estados Unidos, no logramos un acuerdo, pero estamos confiados en mantener el diálogo, y a las horas estaba detenido por el gobierno de Estados Unidos. Ahora, Fer, con esto que decías de el discurso de la presidenta, pues para evitar una mayor escalada puede ser, pues es parte de la colaboración, me lleva a la reflexión.
de si la aeronave de Estados Unidos que aterrizó en el aeropuerto de Toluca cuando la presidenta decía que no tenía ningún reporte, realmente sí ya era una operación autorizada desde octubre, o si la explicación posterior, la del día de ayer por parte de la presidenta, fue también para minimizar daños y decir, ay, no, sí sabíamos, no, sí teníamos conocimiento, pero que realmente pudiera haber sido sorpresiva. Sí, bueno, yo creo, a mí me parece más plausible la segunda, ¿no? Porque la verdad es que no se ese famoso acuerdo que habla no habla de eso, ¿no? No, porque recuerda que tiene que pasar por las instancias parlamentarias. Sí. Y no, entonces, no hay no llega. Lo que pasa más bien es que yo creo que el nivel de colaboración ha sido muy grande. Y yo creo que sí hay un precedente que es el del gobierno de Felipe Calderón, que había una colaboración muy intensa, pero hay una diferencia. En esa época, en la del gobierno de Calderón, fue Calderón quien tocó la puerta. Sí. Tocó la puerta y cambió el plan Mérida. Sí. Ajá, pidiendo el apoyo y dijo, y hacía las acciones y estos aviones de la CIA eran en mutuo acuerdo y tenían un oficial mexicano y un oficial norteamericano recibiendo esas porque eran peticiones del gobierno mexicano. Aquí más bien son concesiones que hace el gobierno mexicano ante la presión norteamericana. Y te voy a decir, hay un hecho que pues, la verdad es que pasó un poco desapercibido por todo lo que pasó en Venezuela, etcétera, pero hay un escandalazo que es el gobierno norteamericano contribuye a la detención de un buquetanque de 20 millones de litros de huachicol, pero solo reportan 10 millones de litros. ¿Dónde quedaron los otros 10 millones? Y esto es información ya oficial porque el SAT ya lo declaró así, ¿no? ¿Dónde quedaron los otros 10 millones? Claro. Y no es cualquier cosa, porque quien declaró que habían recaudado 10 millones fue, pues, García Harfuch, ¿no? Él fue el que lo declaró en la mañanera, 10 millones, pero fueron 20. ¿Qué pasó con los otros 10? Claro. ¿Quién tiene tanta influencia para hacer que 10 millones de litros desaparezcan? Desaparezcan? Y eso es información absolutamente oficial, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué te digo? Y esas cosas no pasan desapercibidas en Estados Unidos. Oye, pero para cerrar, quiero retomar el cartón que esta mañana publica el Universal de Monero Chelo, en donde presenta a Donald Trump sentado a la mesa, como si estuviera en un restaurante. En la mesa está servido un pescado que dice la palabra narcos, y en la burbuja de texto de lo que está diciendo Donald Trump dice, ¿y no tiene algo más grande, doctora? Creo que representa exactamente lo que nos está diciendo esta mañana, ¿no? Exactamente, lo que quieren es políticos influencers, eso quieren ser, nada más que, insisto, eso puede romper un poco el esquema de ellos, porque por algo se apoderaron de todo el poder judicial y de todas las fiscalías y de todas las policías, ¿no? Parte de la apuesta para mantener a este gran nuevo partido de Estado es que haya impunidad para todos, ¿no? Ese por lo menos, y eso lo han cumplido, y a ver qué pasa con la presión, pero la presión puede seguir creciendo, y lo peor de todo, ¿qué pasa si ellos toman la decisión al margen del gobierno mexicano? Entonces eso sería, pues, pondría una situación muy, muy delicada. Sin duda. Fernando Belauzarán, como siempre, un gusto, muchas gracias. El gusto es todo mío, Erika, un fuerte abrazo. Igualmente, muy buenos días. Fernando Belauzarán platicando con nosotros.